Está en línea Javier Milei, el presidente de la Nación Argentina. Presidente, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo. Un gusto enorme hablar contigo. Igualmente. ¿Cómo le va? Ayer salió el número de inflación, el 13.2, y usted dijo que era un numerazo. No, yo creo que es una tragedia, pero me gustaría su explicación. Es cierto que es un número que es una tragedia, pero hay que ponerlo en el contexto. Ok. Nosotros, al recibir el gobierno, la tasa de inflación diaria, en la primera semana de diciembre viajaba al 3.700% anual. En la segunda semana se aceleró al 7.500%. Cuando uno toma el dato de inflación mayorista, que fue del 54%, en el mes de diciembre, eso implica que anualizado es el 17.000%. Esa es la catástrofe que nos dejó el kirchnerismo. No solo eso, sino que cuando uno termina de limpiar los números monetarios del último año del kirchnerismo, y ojalá que sea no solo por la cuestión electoral de este gobierno que pasó, fíjese que emitieron 13 puntos del PBI entre lo que es emisión directa para el fisco, emisión indirecta y pasivos remunerados contra una base monetaria del 2,6% del PBI. Es decir, nos dejaron plantado verdaderamente una catástrofe hiperinflacionaria. En el mes de diciembre la inflación empezamos a domarla y fue de 25%, en enero fue 20% y en el mes de febrero fue 13,2%. Ahora, ese 13,2% además tiene elementos extraordinarios, por decirlo de alguna manera, o no recurrentes, como por ejemplo ser la suba de tarifas, que tiene que ver con recomposición de precios atrasados por el anterior gobierno, o la suba de prepagas, o lo que tiene que ver con el propio arrastre estadístico. Esos tres elementos, solamente esos tres elementos suman 6 puntos porcentuales, con lo cual, si usted le resta al 13,2 esos 6 puntos porcentuales, estaríamos hablando que estamos en un dígito de inflación en torno al 7,2%. Entonces, si uno lo toma como el dato en sí mismo, el dato es horroroso. Ahora, si uno lo toma en el contexto de que íbamos a una hiperinflación y que estábamos frente a lo que podía ser la peor crisis de la historia argentina, porque conjugaba elementos de desequilibrio monetario similares al Rodrigazo o peores, elementos vinculados al balance del Banco Central quebrado, como lo que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, o indicadores sociales peores que los del 2001, bueno, eso daba un cuadro. Estábamos frente a la peor crisis económica de la historia. Algo que de hecho es cierto, porque mire, Eduardo, yo le paso un dato. Un país que tiene déficit gemelos por 4 puntos del PBI, eso es una alerta amarilla, por decirlo de alguna manera. Ahora, si usted tiene 8, es una catástrofe. Nosotros recibimos 17 puntos de déficit gemelo en términos del PBI. Un déficit fiscal consolidado entre Nación y Banco Central de 15 puntos del PBI. Y nosotros básicamente lo que iniciamos fue una política de déficit cero, que creíamos que lo íbamos a lograr a lo largo del 2024, después creíamos que lo lográbamos en marzo y lo logramos en enero, y lo estamos repitiendo ahora en febrero. O sea, por otra parte, empezamos con el saneamiento del Banco Central, y ese déficit cuasi fiscal ya lo bajamos a la mitad, de 10 puntos del PBI a 5. De hecho, ayer bajamos 30 puntos básicos la tasa de interés, y a pesar de eso, el Banco Central compró 90 millones de dólares en un contexto además donde todo el tiempo estamos abriendo importaciones. Es más, ayer se abrió la importación para productos de primera necesidad de la canasta básica, porque básicamente los formadores de precios, aquellos agentes, digamos, que tienen mayores posiciones concentradas, pricearon bajo una hipótesis de un dólar de 2.500 pesos, y frente al escenario que no se les materializó, en lugar de bajar los precios, lo que hicieron fue empezar con las promociones. Entonces los precios de Argentina se están poniendo caro en dólares, y consecuentemente
en función de la posición que vamos teniendo en el mercado de cambios, vamos a ir abriendo cada vez más el mercado cambiario para que justamente, bueno, ahora ingrese la competencia y acelerar el proceso de desinflación. Presidente, usted lo escucho hablar de números, ¿no? Del desagregado de la inflación, etcétera, etcétera. Ahora, le cuento, en la calle, este número se siente distinto. En el bolsillo, este número o estos números se sienten más fuertes. La comida está imposible para la gente. ¿Usted es consciente de eso? Nosotros somos absolutamente conscientes de esto. Nosotros, si usted revisa mis discursos de campaña y ya asumido, nosotros explicamos que esta situación iba a ser difícil, pero le quiero mencionar dos elementos en paralelo. El primer elemento es, y que nosotros lo tenemos conciencia, cuando usted mira el mapa de actividad está mayormente en rojo, eso es cierto, 7 de cada 10 argentinos reconocen que están peor, pero acá viene lo importante. Cuando nosotros asumimos, solamente el 20% de los argentinos creía que íbamos a estar mejor de 6 meses hacia adelante. Este número en enero de 20% de argentinos saltó a 30%. En febrero cerró en 42%, y después del discurso en la Asamblea Legislativa, o sea, con muy poquitos días de diferencia, saltó a 47%. Es decir, que la gente la está viendo. De hecho, el 70% de los argentinos está convencido que nosotros vamos a bajar la inflación, donde 50 puntos de ellos creen que eso va a ser en el primer año y 20 en el segundo año. Entonces, nosotros entendemos esto, pero también hay que entender otra cosa. 20 años de populismo salvaje no es gratis. Si usted continuamente va a estar estimulando el consumo y va a estar castigando el ahorro, ese castigo del ahorro se va a traducir en una menor inversión, en un menor de stock de capital per cápita, en un menor nivel de productividad y consecuentemente salarios miserables. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Es decir, cuando usted toma el salario promedio en dólares que tenían los argentinos en la década del 90, era de $1.800. Usted lo ajusta por la inflación americana, eso le da $3.000. Es decir, y sin embargo tenemos uno de $600 o menos. Quiere decir que perdimos el 80% de nuestros ingresos como consecuencia del populismo. Entonces, si seguimos haciendo las mismas cosas, bueno, lo que íbamos a terminar es siendo el país más pobre del mundo. Bueno, nosotros hemos decidido dar un cambio y, bueno, digamos, estamos sincerando la realidad. Es decir, Argentina, digamos, ahora se está enfrentando a su cruel realidad de haberse comido el capital. Es como que, a ver, si yo lo pongo en estos términos, si usted agarra y no sé, toma la casa y el auto de su vecino, se la expropia, se la gasta y toma ese dinero y se va de parranda por Europa y se la gasta y está toda, y el día que se terminó, ¿cómo va a estar? Y va a estar peor, sí, claro, y sí, porque se comió el capital, encima se copió el capital de otro, con lo cual no solo que usted está mal porque ahora no tiene ese consumo, sino que además en el medio destruyó a su vecino. Bueno, es lo que hizo Argentina. No hay duda que lo que usted dijo que iba a hacer, lo está haciendo. Usted en eso no mintió. Usted dijo que iba a ajustar y ajustó. Ahora, ¿usted es consciente que todo esto que usted está haciendo provoca más desocupación, más pobreza, más pymes que están cerrando, más estancamiento, más parate? Hay un parate monumental, presidente. Eso es cierto, yo no lo niego. Es el resultado de estar sincerando la situación. Ahora, si quiere, yo le hago digamos, porque para comparar, hacer la falacia del nirvana, digamos, o sea, yo también comparo contra el ideal y todo es inmundo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si seguíamos haciéndolo? No sé, el señor Kicillof dice, siempre es evitable el ajuste. Bueno, entonces seguíamos con déficit fiscal financiado con emisión monetaria. ¿Cómo íbamos a terminar si teníamos para, no sé, multiplicar los precios por 2 o por 3 con el money overhang, por 4 dado la posición del ELIX y por 5 con el déficit fiscal? Cuando usted toma toda esa caracterización, digamos, nos vamos al peor de los mundos, que es esto que le digo, la combinación de una crisis entre lo peor del Rodrigazo, lo peor de la hiperinflación de Alfonsín y lo peor de la del 2001. Es decir,
Imagínese que esa era la fácil. Ahora, eso implicaba llevar a la cantidad de pobres en Argentina al 95% y tener por lo menos 40-50% de indigentes. Me parece que ese escenario no lo quiere nadie, pero eso es lo que nosotros recibimos. Déficit gemelos por 17 puntos del PBI, un verdadero disparate. Sí. Presidente, mire, muchos de mis amigos y familiares y mucha gente que nos está escuchando seguramente lo votaron por 3 promesas electorales que usted había hecho. Uno, dolarizar, el otro es el cierre del Banco Central, y tercero era que el ajuste lo iba a pagar la casta, no la gente de bien. Y la sensación, por ahí estoy errado en esto, ¿no? Pero la sensación es que a 100 días de su llegada al poder no hay dolarización, el Banco Central está trabajando activamente y la gente de bien está recibiendo aumentos en los servicios públicos. Y no hay un solo impuesto menos. ¿Qué le recomienda, qué me recomienda usted decirle a mis amigos, a mis familiares o a los oyentes? ¿Qué le diría usted? Bueno, que eso no es así. Digo que la mayor carga del ajuste, más del 60% del ajuste está recayendo sobre la casta política. Y voy a ir por partes. Uno, llevamos a la mitad la cantidad de ministerios, secretarías y subsecretarías y direcciones. Eso es cierto. No solo eso, echamos a 50.000 empleados públicos, cortamos 10.000 contratos, bajamos 200.000 programas sociales mal asignados, eliminamos la obra pública del cuajo, eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias. Entonces, no es que no hicimos el ajuste, hicimos un tremendo ajuste sobre la política. Cortamos con beneficios de casta, como ser los autos, los teléfonos celulares. Es decir, que son todas cosas que parecen detalles, pero después a lo largo, son todas cosas que terminan sumando. Cada uno de los ministerios se emprendió un ajuste de 10% de su gasto. Es decir, con lo cual se ha hecho un ajuste feroz. De hecho, fíjese cómo se quejan las provincias. Es más, Rothbard decía que la verdadera carga del Estado era cuánto pesaba en términos de PBI. El gasto público en términos reales cayó 36% en el mes de febrero. Por lo tanto, no es que no se está haciendo el ajuste, se está haciendo un ajuste muy fuerte, principalmente en el sector privado. Y una de las cosas que nosotros hemos eliminado es el señoriaje. El señoriaje es una verdadera estafa, que es la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal, que a la luz de lo que fue el último año del kirchnerismo, fue 13 puntos del PBI, y eso se lo estamos devolviendo todos a los argentinos de bien. Digamos, no están teniendo en cuenta, digamos, que hay una suerte, si usted quiere, de sustitución de impuestos, vendría a ser. Entonces, en lo que tiene que ver con que el ajuste más fuerte lo está pagando la casta, eso es indudable. Digamos, yo no tengo la culpa que haya muchos economistas de pésima calidad en Argentina que no saben hacer las cuentas. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la dolarización y el Banco Central. Nosotros nos encontramos con un Banco Central que estaba literalmente quebrado, estaba a 11.500 millones de dólares abajo en términos de reservas netas, y en lo que va desde nuestro inicio de gestión hemos comprado 10.000 millones de dólares. Es decir, estamos recomponiendo el balance del Banco Central. No solo eso, sino que si usted se fija, a pesar de la emisión para comprar dólares, a pesar de la emisión por los puts que se ejecutan, que dejó el gobierno anterior para falsear el precio del tipo de cambio, y a pesar de los pasivos remunerados, en este caso, digamos, los pases, la contracción por BOPREAL y la contracción por el fisco ha hecho que la base monetaria no cambie. Es decir, usted sigue teniendo 10 billones de pesos de base monetaria, pero ahora tiene 10.000 millones de dólares. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un programa donde vamos a pasar a un sistema de competencia de monedas con peso, y después mandamos la ley para prohibir la emisión monetaria y que emitir dinero sea un delito penal, y después en ese proceso avanzaremos hacia la eliminación del Banco Central. Nunca dije que ese proceso era instantáneo, y de hecho, si usted se fija, todos los pasos que estamos dando es para que en algún momento nosotros podamos definitivamente abrir el cepo, avanzar hacia la competencia de monedas y después cerrar el Banco Central. Abrir el cepo, lo que pasa es que no son instantáneos. Abrir el cepo, ¿esto está más cerca que lejos o más lejos que cerca? Está mucho más cerca que lejos.
De hecho, las estimaciones del fondo consideran que a la luz de la política monetaria que estamos llevando, sería posible hacerlo a mitad de año. Nosotros, es más, hay economistas que consideran que lo podríamos abrir ahora, Eduardo. Pero eso le provocaría una corrida por ahí. Pues, por ahí pasan las cosas. A ver, si hubiéramos abierto el cepo el primer día, la corrida tenía 100% de probabilidad. Sí. Le diría que hoy le paso los números y ahí lo analizamos. Cuando usted toma la base monetaria en términos de PBI en el siglo XXI, ese número en promedio es 10% del PBI. Por lo tanto, si usted mira que hoy la base monetaria es 2,6, evidentemente estamos con muy poco dinero dentro de la economía. No solo eso, sino que además, cuando uno toma el crédito al sector privado no financiero, que en el resto de América Latina, en cualquier país, es arriba del 50 o arriba del 60%, ni siquiera le digo, ni se le ocurra mirar los números de Chile porque se va a asustar, de lo grande que son. Acá es 4%, o sea, nada. Y cuando mira los depósitos, la verdad que también es algo muy pobre, porque es algo que oscila entre el 12 y el 14% del PBI. O sea, parecen todos números muy chiquitos. Ahora, el problema radica es que si nosotros abrimos, a mí, ¿quién me asegura que no va a haber una corrida? Por eso yo lo que dije es, si quieren que lo abra ahora, yo consigo 15.000 millones de dólares y lo abro. Si no, tengo que seguir saneando el balance del Banco Central y esperar por lo menos algunos meses más hasta terminar de sanear el Banco Central. Entonces, yo no estoy dispuesto a correr el riesgo. Entonces, yo prefiero tener que soportar un poco más esta situación débil de actividad, por decirlo de alguna manera, pero evitar la hiper, porque en el fondo no hay nada que cause más daño que la inflación, y nosotros estamos comprometidos a exterminar la inflación, y de hecho lo estamos haciendo. Es decir, porque ya le digo, es más, cuando usted mira ya los números de marzo, a pesar de que pegaron un repunte, la inflación core de marzo está en torno al 7 u 8%. Lo tienen los números que, por ejemplo... Pero van a impactar mucho las tarifas, ¿no? Van a impactar mucho colegios, prepagas... Pero está todo adentro. Bueno, por eso, sabemos que marzo es un mes complicado, con una estacionalidad profundamente complicada. Pero lo que digo es, si usted mira la inflación core, ya está claramente abajo del 10%. O sea, estamos en un dígito y caminamos... Ahora, yo siempre expliqué esto, que demandaba tiempo. Yo siempre expliqué que la política monetaria tiene rezagos. No es que, es más, ¿sabe cuánto tiempo tardó la convertibilidad en tener una inflación razonable? 20 meses. Le cuento algo, Eduardo. El ritmo al cual nosotros estamos bajando la inflación es más fuerte que lo que se hizo durante la convertibilidad. Presidente, ¿usted cree que es sostenible este estilo de gobierno de confrontación con legisladores, gobernadores, periodistas, cantantes? ¿Qué sé yo? ¿Usted cree que la sociedad le gusta esa manera de ejercer el poder suya? Bueno, de hecho mi imagen está por encima de la que tenía cuando asumí como presidente. Porque no es la confrontación en sí misma. Cada confrontación, yo le hago una pregunta. Confrontación con los legisladores. ¿Usted está a favor de los chorros? Nunca. Y bueno, entonces la confrontación que surgió a partir de tener que levantar la ley base es porque había un conjunto de delincuentes defendiendo el curro de los fondos fiduciarios. Entonces, ¿qué quiere? Que sea contemplativo, que haga consenso con los ladrones. Bueno, eso no es para mí, eso era para un señor que manejaba todo, de una manera muy, muy particular en la ciudad de Buenos Aires. No es mi estilo. Eso es que el estilo Larreta, dice usted. Y claro, el consenso es un acuerdo entre políticos para robar a los argentinos de bien, en favor de los políticos. Bueno, yo ese modelo, entonces, ¿tengo que confrontar contra eso? Bienvenido, o sea, estoy dispuesto. Así todo, presidente. ¿Le puedo dar un dato adicional? Sí, claro. Cuando se planteó el tema de la chica Lali Espósito, ¿sí?
En realidad podría haber sido Lali Espósito como podría haber sido cualquier artista, porque yo lo que estaba apuntando era a Gramsci, ¿sí? Digamos, la estructura gramsciana donde cómo se diseñó la política en Argentina. Porque el problema no era Lali Espósito, el problema era Quintela, o los Quintela de la vida, ¿no? Exactamente. Ahora fíjese esto. Entonces yo planteé esa discusión, es decir, tomé el caso de la chica para exponer a todos los políticos que utilizaban a los artistas como mecanismo de propaganda. Se hizo una encuesta, sí, y estamos hablando con 6.000 casos presenciales, no estamos hablando de una encuestita. El 60% de la gente está a favor de lo que yo dije. Y no solo eso, si usted pone el cassette de los artistas, ese número trepa por encima del 80%. Entonces, yo lo que doy es una batalla económica, una batalla política y una batalla cultural. Bien. Es decir, cada una de esas cosas tiene que ser entendida en esa lógica. ¿Hay una nueva etapa de diálogo después del 1 de marzo, después de su discurso en el Congreso? Bueno, de hecho nosotros abrimos un camino para que las provincias, digamos, se llamaran a reflexión. Si usted recuerda, cuando empezamos con la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, nosotros presentamos la ley y en un momento quitamos el capítulo 4, el capítulo fiscal. Nosotros habíamos puesto el capítulo 4 para ayudar a los gobernadores a que reencauzaran sus cuentas públicas. Ellos, en lugar de tomarlo como un acto de buena voluntad de mi parte, lo tomaron como un gesto de debilidad. A partir de ahí empezaron a diseñar una orgía fiscal. Entonces, nosotros no estábamos dispuestos a entregar de ninguna manera la política del déficit cero. Digo, esto es como Ulises, me até al palo mayor, y bueno, se llama déficit fiscal. Y nosotros a la sirena le tiramos tiro, ¿qué quiere que le diga? O sea, no vamos a ceder el déficit cero. Entonces, en ese contexto, el ministro Caputo anunció que se quitaba el capítulo 4 y que entonces iban a tener que hacer el ajuste a las provincias. Lo tomaron como una amenaza. Digo, ¿qué terminó pasando? Hoy las provincias están en una situación extremadamente delicada y bueno, digamos, nosotros creemos que justamente vamos a poder avanzar en la ley bases porque, digamos, necesitan del capítulo 4 para recomponer las finanzas públicas. Pero en ese momento el Círculo Rojo lo tomó como una derrota de Milei. ¿Y qué es lo que dijimos? Bueno, dejen correr el tiempo, están leyendo mal, hay mucho análisis digamos, en blanco y negro, son muy analógicos los analistas argentinos. Presidente, los jubilados, hay muchos jubilados que nos escuchan, muchísimos, millones. ¿Qué les dice? ¿Solo paciencia o...? Vamos por partes. El problema de los jubilados en Argentina no es nuevo, o sea, no lo generé yo. O sea, el problema de los jubilados es algo que existe hace años, históricamente. Exacto, como consecuencia de un sistema previsional diseñado como una estafa. Porque eso es lo primero que hay que contarle a la gente. Cuando se tomó este modelo, que se lo tomó del modelo de Bismarck, justamente era porque era una estafa. Le prometían jubilaciones a la gente que en realidad se las iban a empezar a pagar por encima de la expectativa de vida. Esa era una estafa, era una verdadera estafa. Se gastaron toda la plata, pero afortunadamente la ciencia evolucionó y la expectativa de vida de las personas creció. Ahora eso creó un problema del sistema previsional. Eso después Argentina fue arreglado durante la década del 90 con Menem, con el sistema previsional. Ese sistema previsional que estaba funcionando y en el que el 95% de los argentinos nos queríamos quedar, fuimos expropiados por el kirchnerismo cuando lo nacionalizó, ¿sí? Digamos, cuando Kirchner con Vudú nacionalizaron las AFJP, constituyendo una de las grandes estafas de la Argentina. Encima, en el medio, después, la señora Cristina Fernández de Kirchner jubiló personas sin aportes. Sí. Y además, el mercado laboral está lleno de rigideces, entonces no se crea, la cantidad de empleo formal en el sector privado está clavado en 100 millones desde el año 2011, es decir, lo que aportan al sistema, sí, el número está clavado. Es decir, todo tiene una situación verdaderamente compleja. De hecho, el gobierno anterior se fue con jubilaciones de $80. Hoy las jubilaciones, la mínima más el bono, son $200. Yo entiendo que le puede, pero que nosotros estamos trabajando en la recomposición, usted no tenga duda. Es más, nosotros mandamos una fórmula y cuando hubo que sacar la ley base por todos los desastres que se estaban haciendo por parte de los diputados que les gusta
poner sus intereses por encima de los argentinos, bueno, digamos, ahí se los perjudicó. Y entonces digo, pero nosotros estamos trabajando activamente. Es más, yo le digo algo, el precio de los alimentos, digamos, está dominado fuertemente por lo que pasa con el dólar, y ahora acabamos de abrir las importaciones, por lo tanto, digamos, nuestros ingresos en dólares no solo crecieron, sino que en poder de compra van a crecer mucho más, porque ahora los alimentos van a bajar. Presidente, ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, deslizó un comentario bastante ácido. Sin nombrarlo a usted, dijo que Alberdi, tan citado y tan poco leído. ¿Cómo le cayó? No sé, yo no tengo por qué hacerme cargo de eso. Ok, me queda claro. ¿Cuánto le preocupa el tema Rosario? Bueno, nosotros estamos mostrando digamos, más allá de lo que yo le diga en las palabras, yo le puedo mostrar los hechos. Rosario, digamos, en Santa Fe nosotros es el tercer lugar de la Argentina donde tenemos mayor despliegue de fuerzas federales. Está además de las 1.000 efectivos que había, se agregaron 450 más. Es decir, está actuando Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, está el sistema penitenciario, está la Policía Federal. Es decir, además ampliamos las zonas de intensificación a 8. Sí, estamos haciendo un trabajo enorme y además habilitamos al Ejército para hacer tareas de asistencia. Y acabamos de armar una ley con el ministro Petri y con la ministra Bullrich para ampliar las facultades que pueden tener las Fuerzas Armadas en el caso de narcoterrorismo. Es decir, más que palabras le muestro los hechos, es decir, nos estamos ocupando verdaderamente. En ese proyecto de ley, ¿usted habla de Fuerzas Armadas que pueden ir armadas a combatir el narcotráfico? Exactamente, cuando se constituye un caso de narcoterrorismo. Como en el caso de Rosario. Por ejemplo. ¿Viaja usted a Rosario en las próximas horas o en los próximos días? En caso que amerite que mi presencia esté en Rosario, yo voy a estar donde los argentinos lo necesiten. Si es en Rosario, estaré en Rosario o en el lugar de la Argentina que se me demande. Mire, estamos recibiendo muchísimas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, en el chat de YouTube en estos momentos, Olga Rodríguez dice tarjeta alimentar para los jubilados, eso es lo que quieren. Mirta Saborido dice que frene los aumentos a las prepagas. ¿Qué podría contestarles? A ver, vamos por partes. Nuestra política social, de hecho nosotros duplicamos la tarjeta alimentar, duplicamos la asignación universal por hijo, duplicamos lo que tiene que ver con la asistencia a las embarazadas, cuadruplicamos la asistencia para que los chicos puedan contar con útiles para ir al colegio. Es decir, básicamente se hizo un programa que le llegó a 7.300.000 chicos. Entonces, eso, digamos, con lo cual la asistencia social nosotros estamos trabajando muy fuertemente. No solo eso, sino que además en el tema de las prepagas, nosotros creemos en la libertad de precios. El punto es que hasta este momento, una de las cosas que se estaba haciendo es que justamente usted no lo pagaba con el precio, pero lo pagaba con una fuerte degradación de la calidad. Bueno, esto lo que va a abrir es la posibilidad que entonces usted, digamos, cuando paga, digamos, paga acorde a la calidad. Es decir, a usted va a estar pagando y va a tener un servicio acorde a lo que está pagando. O sea, digo, nunca es buena guía tratar de estar tocando los precios. Si a la persona que hizo la pregunta, digamos, o sea, le molesta, digamos, los precios de la prepaga, digamos, ¿cómo se sentiría esa persona si le estuvieran tocando su salario o su jubilación o lo que fuera? Y ¿cómo se va a hacer? Eduardo, yo agarro ahora y digo, no, a usted tiene que ganar la mitad. ¿Por qué? Si usted lo arregló con Mitre, su remuneración. Esto es igual. Presidente, derecho de propiedad. Sí. Esto, ¿le puedo hacer un punto? Sí. Porque justamente el gobernador Kicillof dijo, es redundante el punto 1 del Pacto de Mayo. Justamente no es redundante por este tipo de cosas, porque la gente no entiende el rol del derecho de propiedad. Es decir, cuando usted sube un impuesto está violando el derecho de propiedad. Usted cuando controla precios está violando el derecho de propiedad. Cuando usted le restringe qué hacer a alguien, le está violando también la libertad y el derecho de propiedad. Presidente, la vicepresidente Villarruel ha llamado a que se discuta el DNU.
abriéndole la puerta al kirchnerismo para que se debata. Me gustaría una opinión sobre esto. Bueno, servirá para dejar en evidencia quiénes son los que están a favor del cambio en Argentina y quiénes son los que están en contra. Los que estén a favor son los que votarán a favor del DNU y en contra los que voten en contra. Pero a ver, el DNU es muy simple. Mire, en Argentina se han dado miles de DNU y nunca hubo un problema para probarlos o tratarlos o demás. Ahora sucede que nosotros hacemos siempre los DNU, lo que hicieron fue cercenar libertades individuales, avanzar sobre el derecho de propiedad, todas cosas contrarias al espíritu de la Constitución. Nosotros en el DNU proponemos dar más libertad a los argentinos, proponemos ir a estructuras de mercado más competitivas y proponemos terminar con los robos de la política. Claro, este último punto, imagínese, digamos, a la política la pone muy nerviosa. ¿No entonces, le preocupa que se trate ahora mismo, si es posible, el DNU en el Senado? ¿No le preocupa? Servirá como principio de revelación para dejar de qué lado están los políticos, si del lado de los argentinos del bien o del lado de los delincuentes. Le doy una de las cosas que están funcionando en el DNU. Usted vio el calvario que era el alquiler en Argentina. Hoy se duplicó la oferta de alquileres en Argentina y el precio en términos reales cayó. Bueno, listo. Es decir, a los hechos me remito. Es decir, nosotros tomamos políticas que favorecen a los argentinos. Bueno, si hay un grupo, digo, qué sé yo, a mí, no sé, leo el comunicado de la UCR, ¿no? Es interesante porque hace toda una defensa institucional, un planteo a favor de la Constitución. Digo, ellos que fueron parte de la ley de góndolas, parte de la ley de alquileres, parte de la ley de abastecimiento, ¿no? Digo, cuando uno rastrea en el pasado. Supongamos que no pasa el DNU. Pero yo hago una pregunta. Hacen toda gala de republicanismo. Yo digo, ¿me puede explicar en qué parte de la Constitución está que un gobernador, como era el caso de Morales, porque 2 chicos por Twitter le dijeron cornudo, los meta presos 50 días? O una mujer por un chat, digámoslo. O sea, es decir, son muy institucionales para defender que, digamos, negocios turbios de la política, entonces. Pero al momento de defender la verdadera Constitución, ahí hacen silencio. A mí verdaderamente me sorprende la hipocresía de los políticos, ¿no? O cómo se aferran a defender cosas donde uno sabe que hay cosas oscuras, al margen de los fondos fiduciarios. Ahora, presidente, si no pasa el DNU, ¿cómo sigue la reforma laboral? Porque para las pymes es imprescindible la modernización laboral, imprescindible. Ahora, y bueno, pero si usted tiene un Congreso que, digamos, pone por encima de todo sus privilegios de casta contra los intereses de los argentinos, son las reglas de juego, digamos, se corregirán en 2025 cuando la gente tenga que votar y vea quiénes son los delincuentes que están a favor de mantener el statu quo y los privilegios de casta y los que queremos verdaderamente el cambio. Ahí no se van a poder equivocar. Hay gente, a ver, cuando usted mira cómo fueron las votaciones, queda muy claro, ¿no? Que de un lado quedan los orcos, sí, del otro lado quedan los que dijeron que quieren un cambio y votan por un cambio, y por el otro lado hay un montón de mentirosos que se disfrazaron de hablar del cambio y en realidad lo que quieren es el statu quo con mejores modales. Es decir, es como una suerte de peronistas pero cobardes. Presidente Guillermo Laborde, un gusto saludarlo. Ojo con la pregunta de Laborde. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Un gusto. 2 cortitas. La número 1, ¿cuándo estima que va el salario a ganarle la inflación? ¿Tercer trimestre? ¿Cuarto trimestre? Nosotros creemos que en cuanto nosotros abramos el cepo y empiece el rebote del nivel de actividad económica, el salario va a empezar a ganar fuertemente, al margen de que en dólares ha subido mucho, ¿no? Con la caída del dólar. Segunda pregunta. Eso. Segunda pregunta. ¿Qué le diría a... Bueno, cayó fuerte la tasa de plazo fijo, está entre 70 y 75% nominal anual. ¿Qué le diría ahora a la ahorrista de plazo fijo que quizás tiene un vencimiento hoy y que no sabe si renovarlo o no? Esta pregunta es jodida. No, que miren, no, pero a ver, si usted se fija, digamos, los que quedaron en pesos ganaron un montón, porque, digamos, se capturaron muy altas tasas en pesos y el dólar cayó, con lo cual hoy Argentina es un negocio enorme. Y eso, está muy claro. Fíjese que los bonos en Argentina
Cuando nosotros asumimos estaban en $18 y hoy están en $48. El riesgo país en el momento que nosotros ganamos era 2.900 y hoy está en 1.700. Bueno, digamos, las cosas están funcionando. Probablemente la ven con mayor claridad afuera que adentro, pero las cosas se están mejorando. Es la primera vez que se está haciendo un ajuste con la que el eje central del mismo radica en el problema esencial del mismo, que es el fisco y la política. Sí. Señor presidente, Gabriel Iesi, gusto saludarlo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo anda? Bien, bien, gracias. La lucha contra el narcoterrorismo que Eduardo hablaba, la situación grave que tiene en especial Rosario que se vive en estos días, necesita inexorablemente inversión, necesita un sistema acusatorio que el ministro de Justicia quiere instalar para que los fiscales investiguen, necesita inversiones en materia carcelaria, penitenciaria y en materia de seguridad para las fuerzas. ¿Qué se tiene pensado al respecto de esto? ¿Cómo solventar estas inversiones que son indispensables? Si usted me permite, le hago una pequeña edición. Esto no es nuevo. No, por supuesto, pero sí, la realidad hoy nos lleva, lleva a tratarlo. Pero entendamos que no es un problema de hoy, que es un problema que se generó desde lo que me pareció muy sabio, como lo denominó Carlos Rucauf, el narcosocialismo, iniciado con Wiener y con Bonfatti. Es decir, poner socialistas en el gobierno no es gratis, no solo destruyen la economía, destruyen todo lo que tocan. Primer punto, para entender quiénes son los responsables del desastre que tiene hoy Rosario. Ese es el punto 1. El punto 2, está claro que nosotros hemos hablado de avanzar en el sistema acusatorio, es parte de las reformas que hemos enviado y que, hubo que quitar porque el Congreso decidió ponerse del lado de los delincuentes. De hecho, los socialistas votaron todos a favor de los delincuentes. No solo eso, sino que además nosotros estamos trabajando en el equipamiento de las fuerzas y también estamos trabajando en un rearmado legal para que justamente las fuerzas puedan actuar, cosa que se sientan apoyadas para dar solución. Con lo cual, en los puntos que usted está señalando, doctor, nosotros estamos trabajando de manera intensa. Lo que pasa es que a veces nos encontramos con resistencias impensadas en el Congreso. Pero bueno, esto tiene que ver con el hecho de que los políticos están defendiendo, muchos de ellos están defendiendo en sus kioscos, en lugar de estar pensando en el bienestar de los argentinos. ¿Pero tiene, presidente, pensado inversiones, crear cárceles, construir, dotar de estructuras? De hecho, estamos pensando en desarrollar cárceles donde básicamente uno de los de los diseños que tenemos es, hay cárceles que están en el medio de la ciudad y que esos terrenos tienen mucho valor en términos de lo que es real estate, ¿sí? No sé cómo hacer bien la traducción al español, o sea, en términos inmobiliarios debería ser. Correcto. Entonces, básicamente, nosotros estamos pensando en vender esas cárceles, porque el valor que tiene es el valor inmobiliario, y con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad y alejadas de la ciudad. Es decir, eso está dentro del programa y además estamos trabajando en incorporar cárceles privadas. Cuando habla de cárceles en la ciudad se refiere a Devoto, al complejo penitenciario de Devoto. Bueno, por ejemplo, sí, pero en el resto del país también usted tiene zonas sí, claro. Medulares de los centros urbanos que usted podría venderlo y con eso hacer una cárcel modelo más alejado de la ciudad. Presidente, ¿le puedo hacer escuchar a uno de los oyentes? Le puedo asegurar que tenemos miles y miles y miles de llamados. Miles. Sí, claro. Para hacerle una consulta. Quisiera preguntarle al señor presidente qué va a hacer con el registro de Moyano de la CNRT, que nosotros los camioneros cada vez que lo vamos a sacar nos cobran mucha plata, nos ponen muchas trabas para sacarlo al registro y no podemos trabajar tranquilo. Bueno, nosotros dentro de los paquetes que hemos enviado estaba justamente agilizar y bajar todo ese tipo de trámites, ¿no? O sea, pero bueno, hay algunos políticos que tienen negocios ahí y que por eso, esas cosas se traban. Eso, la gente lo tiene que saber. ¿Son negocios o mafias, presidente? Si son negocios ilegales, podrían ser tildados de mafia.
Yo recuerdo que usted... una ley antimafia también. Yo recuerdo que usted habló en su momento del señor del tabaco. ¿Eso todavía lo tiene entre ceja y ceja? No, ¿y a usted qué le parece? Y también, digamos, o sea, por ejemplo, vamos al tema de las prepagas. Le hago un paralelo. Cuando usted, digamos, le pregunta a empresarios del sector salud, ¿qué les va a decir? Sí, pero nadie habla de lo que pagamos nosotros en medicamentos, le va a decir. ¿Sí o no? Sí. O sea, él, conoce el caso. Bueno, nosotros ¿qué hemos enviado? Hemos enviado digamos, dentro de las reformas que se podía recetar el genérico y abajo, en chiquito, usted podía sugerir una marca. Bueno, eso digo que iba a implicar una reducción póngale 50% del costo de los medicamentos. Bueno, hay diputados que no se pusieron del lado de los argentinos. O sea, diputados, usted dice que hay diputados que están en el lobby de los medicamentos, de las prepagas, del tabaco. ¿Usted dice eso? Exactamente. Por eso hay que agarrar lo bueno de esto de que las votaciones quedan marcadas. Entonces, así como podemos decir que los socialistas votan en favor de los delincuentes, entonces que después cuando se quejan es hipocresía pura. Bueno, que la gente mire quienes dejaron los dedos marcados con los fondos fiduciarios, y que después mire qué pasa con los medicamentos, qué pasa con el cigarrillo, y ahí usted, digamos, y ahí es donde hay que empezar a buscar hacia atrás. De hecho, nosotros dentro del Ministerio de Justicia hay una unidad justamente para investigar estos actos de corrupción. Le hago una última pregunta. Usted habló de abrir la importación. ¿La importación podría abrirse también para autos, para que bajen los precios o no? El punto es que hay que abrir las importaciones en función también de cómo venimos con la dinámica cambiaria. Es decir, nosotros estamos abriendo el cepo de a poco. Entonces, nosotros no vamos a descuidar tampoco lo que está pasando en el mercado cambiario, pero dado la situación que las empresas del sector no quieren corregir los precios, bueno, entonces la única forma que usted tiene para corregir los precios es generando competencia, y nosotros creemos que, dado la importancia y el peso de los alimentos, eso amerita que la primera restricción que levantemos fuerte de importaciones esté por ese lado. Presidente, le agradezco infinitamente haberme atendido, fue muy amable. No, por favor, ha sido un verdadero placer hablar con usted y con todo su equipo, que siempre es tan amable y tan generoso conmigo. Javier Milei, el presidente de la Nación Argentina.